Luis Carlos Ugalde, analista político, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, muy atento a todas estas cuestiones. Luis Carlos, muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, Pepe, muy buenas noches. Buenas noches. Tú quieres hablarnos hoy de la violencia y las elecciones, pero claro que tenemos que voltear a ver lo que está ocurriendo en este momento de crisis con el gobierno de Tamaulipas y donde está involucrado el Congreso de Tamaulipas a prácticamente 2 semanas y piquito de las elecciones. Yo nunca había visto, Pepe, una violación tan clara a la Constitución de la República y sobre todo a un fallo que acaba de dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estableció que el gobernador de Tamaulipas tiene fuero. No es una discusión si es o no culpable, esa es otra cosa sobre la cual yo no me puedo pronunciar. Pero lo que sí me puedo pronunciar es que el fallo que dio el ministro Alcántara establece que hay fuero del gobernador y por lo tanto no se le puede girar una orden de aprehensión. Aquí el juez que lo hizo está violando gravemente la Constitución y el proceso judicial y el gobierno, al estar alentando esto, está actuando de una manera equivocada, errónea y provocadora. De tal forma que si hay que criticar a presidentes del pasado como Enrique Peña Nieto, y en su momento se le criticó por meterse en la elección de 2018 y usar a la entonces PGR contra uno de los candidatos, lo cual fue muy desafortunado y alteró el resultado. Creo que lo que está haciendo el presidente López Obrador no tiene nombre, se ha excedido, ha actuado igual que el pasado, que tanto criticó, y me parece que esto es una situación muy preocupante lo que dijo hoy el senador Ricardo Monreal, que tradicionalmente ha sido un hombre sensato, prudente, y hoy salió a decir que había que desaparecer poderes en Tamaulipas. Me parece algo inédito lo que está ocurriendo en estos días, Pepe. Un asunto delicado, como delicado lo que está pasando, por ejemplo, en Valle de Bravo. Seguramente estás enterado lo que sucedió con Sudiquey Rodríguez, una velocista olímpica, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo. Estaba en un meeting en la cascada del Velo de Novia en Avándaro, un lugar bellísimo, cuando se le acercaron 2 personas y le dijeron, pues párale, se la llevaron, la amenazaron de muerte, regresó y tuvo que renunciar. ¿Eso no es violencia? Eso es violencia política, eso es amedrantamiento, eso es lo que está haciendo el crimen organizado en muchos lugares del país y cada vez es peor la cosa. Que en Valle de Bravo una candidata se tenga que bajar para favorecer a otra candidata que entiendo presuntamente es la de Morena, me parece la cooptación y la captura de las elecciones por parte del crimen organizado, algo que está pasando en muchos lugares del país de forma silenciosa. Este caso nos enteramos porque lo publicó hoy el periodista Raimundo Riva Palacio, pero como estos hay casos y hay además ejecuciones que hemos visto, como la de Sonora la semana pasada. Este es uno de los casos más preocupantes que hay en el país, Pepe. Está el tema también de una simulación de ahorcamiento y linchamiento público de indígenas de la comunidad de San Cristóbal de las Casas en contra de Juan Salvador Camacho Velasco, candidato a la presidencia municipal de San Cristóbal por Morena, que es hijo de Manuel Camacho. Salvajismo, ¿no? Así es, Pepe, totalmente. Y hay otro caso que también es preocupante, que es de San Luis Potosí, Pepe, en donde el candidato del Partido Verde, que puede ganar la elección de gobernador y ser el siguiente gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que ha sido asociado durante más de 10 años, él y su familia, con presuntos vínculos con el crimen organizado. Este otro tema es muy, muy grave, porque en los otros casos que tú mencionas estamos hablando de candidatos a alcaldes. Aquí estamos hablando de un candidato a gobernador que puede ganar, ser el gobernador de San Luis Potosí y probablemente tener vínculos o ser el mismo líder de un grupo del crimen organizado. Y si ese modelo de San Luis Potosí triunfa y se hace gobernador a alguien que probablemente es miembro del crimen organizado, imagínate lo que va a aprender el crimen organizado en otras entidades del país. ¿Para qué sobornamos políticos si nosotros mismos podemos hacer política y gobernar directamente? Mucho de lo que ocurrió en Colombia en los años 90, cuando gente como Pablo Escobar dijeron, ¿por qué no hacer política? Tengo dinero, tengo popularidad, el pueblo me quiere, y ese modelo colombiano que fue parcialmente exitoso en aquellos años podría instaurarse en México, algo muy preocupante, Pepe. Preocupante y lo que sigue. Gracias, Luis Carlos, como siempre, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.